Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver el ordenamiento de arrays. En esta videoclase en específico vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por selección. ¿Por qué la necesidad de ordenar arrays? Cuando se tiene una gran cantidad de datos del mismo tipo, especialmente numéricos, existe la necesidad de ordenarlos de tal forma de que la información o los datos se vean de una manera más clara. Teniendo en cuenta esto, en este videocurso vamos a ver tres algoritmos que nos van a permitir ordenar arrays. En esta videoclase vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por selección. En la próxima videoclase vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por inserción y por último vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Estos tres serán los algoritmos que nos van a permitir ordenar arrays. En esta videoclase vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por selección. El algoritmo de ordenamiento por selección nos permite ordenar un array de datos, preferiblemente numéricos, definiendo tres pasos. El primer paso es definir dentro del array una parte ordenada, que nos sirva como referencia para empezar a ordenar el array. Luego de definir esa parte ordenada, tenemos que escoger el dato de menor valor dentro del array y reemplazarlo por el primer elemento de la parte desordenada. El tercer y último paso es realizar los dos pasos anteriores hasta que se ordene todo el array. Y estos serían los tres pasos que nos van a permitir ordenar un array por medio del algoritmo de ordenamiento por selección. Aquí tenemos un array de ejemplo que nos va a servir para mostrarles a continuación, por medio de una gráfica, cómo funciona el algoritmo de ordenamiento por selección. Entonces vamos a tomar este array como referencia para mostrarles dicho ejemplo. Bueno, antes de entrar a explicar el ejemplo, quisiera que observaran un momento estos colores que he colocado en esta parte. Los elementos que vean a continuación, que estén de color amarillo, hacen referencia a la parte desordenada del array. Los que estén de color azul hacen referencia a la parte ordenada. El elemento que esté de color verde hace referencia al elemento de menor valor en esa vuelta de bucle, y los que estén de color negro o que tengan el número de color negro hace referencia a la vuelta actual de bucle. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a presentar el array original con sus valores. Entonces, aquí tenemos el array original con los valores desordenados, los cuales vamos a ordenar por medio del algoritmo de ordenamiento por selección. Entonces vamos a aplicarle los tres pasos que veíamos anteriormente. El primer paso es identificar un elemento dentro del array que nos sirva como referencia de parte ordenada para poder ordenar los elementos restantes. Entonces vamos a tomar este primer elemento como referencia de parte ordenada. Eso no quiere decir que está ordenado, sino que vamos a tomar esa posición del array como referencia de parte ordenada para ordenar los elementos que nos faltan. Entonces, teniendo en cuenta el primer paso ya realizado, vamos a realizar el segundo, que es identificar el elemento de menor valor dentro del array en esta vuelta de bucle, que estén en la parte desordenada. Entonces el elemento de menor valor en esta vuelta es el número 169. Es por eso que lo colocamos de color verde. Entonces ese 169, que es el elemento de menor valor, lo tenemos que reemplazar por el primer elemento de la parte desordenada, que es el 233. Entonces tenemos que intercambiar sus posiciones.
el 169 va a tomar la posición del 233 y el 233 va a tomar la posición del 199, quedando el array de esta forma. Entonces, si pasamos a la siguiente vuelta, vemos que el 169 ya se encuentra en la parte ordenada, por eso lo colocamos de color azul, y el 233 sigue de color amarillo porque se encuentra en la parte desordenada. Entonces, ya teniendo el 169 en la parte ordenada, vamos a aplicar en esta vuelta de bucle los mismos dos pasos que aplicamos en esta. Vamos a identificar el elemento de menor valor de los elementos que se encuentran en la parte desordenada. Entonces, el elemento de menor valor es el 192. Ese 192 lo vamos a reemplazar por el primer elemento de la parte desordenada, que sería el 301. Entonces, el 192 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 192, quedando el array de esta forma. Pasamos a la siguiente vuelta y ya el 192 se encuentra en la parte ordenada. Realizamos los mismos dos pasos, identificamos el elemento de menor valor, que sería el 215, y lo reemplazamos por el primer elemento de la parte desordenada, que sería el 301. Entonces el 215 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 215, quedando el array de esta forma. Ya el 215 se encuentra en la parte ordenada y el 301 pues sigue en la parte desordenada. Realizamos el mismo paso, los mismos dos pasos, en esta vuelta. El elemento de menor valor es el 233 y lo reemplazamos por el primer elemento de la parte desordenada. Pero como el primer elemento de la parte desordenada es el mismo, se queda en la misma posición. Entonces pasamos a la siguiente vuelta y el 233 lo tenemos en la parte ordenada. Realizamos el mismo paso en esta vuelta. Se realiza lo mismo que en la vuelta anterior, que el 301, que es el elemento restante, sería el elemento de menor valor, se va a reemplazar por el mismo porque es el primer elemento de la parte desordenada. Entonces se queda en la misma posición y ya pasa a la parte ordenada y el array quedaría ordenado perfectamente de forma ascendente. Entonces esta sería la forma de ordenar un array por medio del algoritmo de ordenamiento por selección. Ahora veamos en código C++ cómo realizar este algoritmo de ordenamiento por selección. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code he creado un archivo CPP con la estructura de un programa en C++ para explicarles en código C++ el algoritmo de ordenamiento por selección, teniendo en cuenta un array de datos numéricos con los valores que veíamos en la presentación. Entonces he adelantado esta parte, ya declaré el array con los elementos que veíamos en la presentación. Entonces lo que nos resta por hacer es aplicarle los tres pasos en código C++ para ordenarlos de forma correcta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a ordenarlos. El primer paso era identificar un elemento dentro del array que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces vamos a escoger, como veíamos en la presentación, este primer elemento. Este elemento 233, que se encuentra en la posición 0, nos va a servir como referencia de parte ordenada para ordenar los elementos restantes. Entonces ya tenemos el primer paso. El segundo paso es escoger el elemento de menor valor en esta vuelta de bucle y reemplazarlo por el primer elemento de la parte desordenada. Entonces tenemos que hacer esa parte ahora en código. Entonces, para buscar ese elemento de menor valor en esta vuelta, voy a tomar también como referencia este primer valor como el elemento de menor valor dentro del array para buscar el que realmente es.
Entonces inicialmente el 233 que se encuentra en la posición 0 es el número que me va a servir como número menor para compararlos con los elementos restantes y así encontrar el que realmente es el de menor valor. Entonces para ello me voy a crear una variable a la cual voy a llamar menor y le voy a asignar como valor el array llamado números en la posición 0, que es la posición donde se encuentra el 233 y cierro con punto y coma. También me voy a crear otra variable a la cual voy a llamar postmenor y le voy a asignar como valor el número 0, que es el índice o la posición donde se encuentra el número 233. Esta primera variable me almacena el valor de esa posición, que es el 233, y esta segunda variable me guarda el índice o la posición específica. Entonces, luego de eso, nos vamos a crear un bucle for, el cual su variable contadora la inicializamos en 0, porque vamos a recorrer un array y los arrays empiezan desde la posición 0. La condición va a ser que i sea menor o igual a 4, porque los elementos totales del array son 5. Entonces eso quiere decir que sería hasta 4 el número de posiciones del array, y aumentamos de 1 en 1 la variable contadora. Abrimos y cerramos llaves. Ahora establecemos un condicional cuya condición va a ser que lo que se encuentre en la variable menor sea mayor que lo que se encuentre en el array números en la posición i. Abrimos y cerramos llaves y las instrucciones va a ser, en el caso de que la condición se cumpla, que la variable menor se sobrescriba y tome como nuevo valor lo que se encuentre en números de i, y cerramos con punto y coma. Realizamos también lo mismo para la variable postmenor, le asignamos como valor lo que tenga i en esa vuelta de bucle. Cerramos con punto y coma, y estas serían las instrucciones del bucle for. Cuando termine de encontrar ese número menor, lo que tenemos que hacer ahora es intercambiarlo de posiciones. Entonces vamos a crear una variable llamada auxiliar que me va a almacenar lo que se encuentre en el array números en la posición 0, que es el primer elemento de la parte desordenada. Luego, en esa misma posición, en números de 0, vamos a asignar lo que se encuentra en números de postmenor. Cierro con punto y coma. Y en la posición del array números, en el índice postmenor o en la posición postmenor, vamos a asignar lo que se encuentra en la variable auxiliar. Y de esta forma realizamos el segundo paso. Ahora viene lo mejor, la explicación. Voy a explicar detalladamente, línea por línea, qué es lo que realiza el programa internamente. Entonces ya sabemos que esta primera línea, cuando ejecutamos el programa, lo que hace es declarar el array con estos valores. Es un array de 5 elementos que se encuentran de forma desordenada y vamos a ordenar por medio de este código en lo que a la primera vuelta se refiere. Entonces me he creado esta variable menor para almacenar el primer elemento que voy a tomar como referencia como el elemento de menor valor para poder encontrar en realidad el que es menor en esa vuelta. Entonces menor va a almacenar lo que se encuentra en números de 0, que sería el número 233, que sería esta posición, que sería la posición 0 y se encuentra el número 233 en su interior. En la variable postmenor voy a almacenar el índice o la posición en la que se encuentra este 233, y el 233 se encuentra en la posición 0. Es por eso que le he colocado 0 a esta variable. Entonces luego de eso entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de i, que es 0, ya les expliqué por qué. Evalúa la condición que si i, que es 0, es menor o igual a 4, como si lo es,
la condición se cumple y entra a ejecutar estas instrucciones. Se encuentra con este conditional if, evalúa la condición que sin menor, que en este momento equivale a 233, es mayor que el número que se encuentra en números de i. ¿Y cuáles números de i? I en esta vuelta de bucle equivale a 0. Por lo tanto, está haciendo referencia al número que se encuentra en el array números en la posición 0, que sería el mismo 233. Entonces, como 233 no es mayor que 233, no realiza nada y no entra a ejecutar estas instrucciones. Entonces, llega al final de las instrucciones del for, aumenta a i en 1 y realiza el mismo proceso. Evalúa la condición que si i, que es 1, es menor o igual a 4. Como si lo es, entra a ejecutar de nuevo el if. Evalúa la condición que si menor, que sigue siendo 233, es mayor que el número que se encuentra en el array números en la posición i. Y en esta vuelta equivale a 1. Entonces está haciendo referencia al elemento que se encuentra en el array números en la posición 1. Y ese número es este que estamos viendo aquí, el 301. Se encuentra en el array números en la posición 1. Entonces evalúa la condición que si 233 es mayor que 301. Como no lo es, tampoco entra a ejecutar las instrucciones. Se sale sigue derecho porque no entra al if. Llega al final de las instrucciones del for y vuelve y se repite. Aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 1 sino que vale 2. Evalúa nuevamente la condición que si i, que ahora es 2, es menor o igual a 4. Como si lo es, vuelve y ejecuta las instrucciones. Entra de nuevo en la sentencia if, evalúa la condición que si menor, que sigue siendo 233, es mayor que el número que se encuentra en el array números en la posición i. Y en esta vuelta equivale a 2. Entonces vamos a ver qué número se encuentra en el array números en la posición 2. Sería el 192. Entonces la condición va a ser que si 233 es mayor que 192, entonces que ejecute esas instrucciones. Como si lo es, va a ejecutar esta instrucción que le va a asignar a la variable menor lo que se encuentra en números de i, que serían números de 2. Entonces menor ya no va a ser 233, sino que va a ser 192. Es 192. Y post menor le vamos a asignar el valor actual de i, que sería el número 2. Ese número 2 hace referencia a la posición del 192 en el array números. Entonces utilizamos i tanto para controlar las vueltas del bucle como para llevar también los índices del array. Entonces nos sirve de maravilla. Entonces termina de ejecutar esas líneas, llega al final del for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 2 sino que vale 3, y como 3 si es menor o igual a 4 realiza el mismo proceso. Evalúa la condición que si menor, que ahora es 192, es mayor que números de i. Y como i ahora equivale a 3, hace referencia al número que está en números de 3. Y números de 3 equivale al número 169. Como 192, si es mayor que 169, vuelve y ejecuta estas instrucciones. Ahora menor va a ser igual a 169, que es el valor que se encuentra en el array números en la posición 3, que es el valor actual de i. Y post menor va a almacenar el valor actual de i, que es 3, que también es el valor o el índice donde se encuentra el 169 en el array números. Se termina de ejecutar esas instrucciones, se sale de la sentencia if, llega al final del for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 3 sino que vale 4. Como se cumple la condición, vuelve y evalúa la condición de la sentencia if, que si menor que 169 es mayor, que el número que se encuentra en números de 4, que es el valor actual de i, y números de 4 es el número 215.
Como 169 no es mayor que 215, no entra a ejecutar esas instrucciones, sigue derecho, llega al final del for, aumenta a i en 1, como i ya no vale 4 sino que vale 5, evalúa nuevamente la condición y como 5 no es menor o igual a 4, el bucle se deja de repetir. Se sale de este y los valores con los que quedan las variables menor sería 169, que es el último valor que se sobreescribió, y postmenor queda con el valor de 3, que es la posición o índice donde se encuentra el 169 en el array números. Entonces se sale del for y lo que resta es intercambiar las posiciones. Bueno, para intercambiar las posiciones tenemos que realizar este método que se le denomina el método de la burbuja. Este método de la burbuja nos permite intercambiar el valor entre dos variables. En videoclases posteriores les explicaré más a profundidad cómo funciona este método de la burbuja. Por el momento solo les explicaré cómo se intercambian estos valores por medio de este método. Entonces lo que hice fue declarar una variable llamada auxiliar que me va a guardar el valor que se encuentra en el array números en la posición 0, que sería el número 233. Es este número que escogimos en el primer paso como referencia de parte ordenada. Entonces es este que vamos a almacenar en esta variable. Por lo tanto, auxiliar en este momento equivale a 233. Luego, en la posición del 233 vamos a almacenar el 169. Entonces, en números de 0 vamos a almacenar lo que se encuentra en números de postmenor. Recordemos que postmenor tiene en su interior el número 3 y números de 3 equivale al 169, que es el número que tiene almacenado en su interior. Por lo tanto, números de 0 equivale a 169, que es el número que se está almacenando en este momento. Luego, en números de postmenor, que serían números de 3, que es el valor que está almacenado en la variable postmenor, vamos a almacenar lo que se encuentra en la variable auxiliar. Recordemos que auxiliar está almacenando el número 233. Por lo tanto, número de postmenor va a ser igual a 233 y números de 0 va a ser igual a 169. Entonces, de esta forma, estamos garantizando el intercambio de valores en las posiciones de cada uno. Entonces, el 169 toma la posición del 233 y el 233 toma la posición del 169. Vamos a ver cómo han quedado los elementos luego de haber aplicado estos dos pasos. Nos vamos a mostrar por medio de un bucle for los elementos del array. Vamos a ejecutar el programa. Esperamos a que compile y ejecute. Y vemos que efectivamente se han intercambiado las posiciones del 233 con el 169. Y vemos muy claramente que el 233 ya se encuentra en la posición del 169 y el 169 ya se encuentra en la posición del 233. Entonces ya hemos realizado los dos primeros pasos. Ahora nos resta por hacer que se ejecuten esos dos pasos hasta que se ordene todo el array. Entonces vamos a proceder a hacer el tercer paso. Bueno, para realizar este tercer paso, lo único que tenemos que hacer es copiar este código que hace referencia a todo el segundo paso y pegarlo dentro de otro bucle for, cuyas características van a ser que su variable contadora j la vamos a inicializar en 0, que j sea menor o igual a 4 y que j se aumente de 1 en 1, es decir, que tenga las mismas características del bucle del segundo paso. Pegamos el código acá adentro. Vamos a aplicarle sangría. De igual forma todo este código. Vamos a colocarlos acá adentro. Y listo. Ya tenemos el tercer paso realizado. Lo que nos restaría por hacer es cambiar
donde se encuentran los números 0, en este caso aquí, colocar J, aquí vamos a colocar J, aquí vamos a colocar J, y aquí vamos a colocar J. De ese modo, completamos el algoritmo de ordenamiento por selección. Vamos a explicar las dos primeras vueltas para que entiendan cómo funciona internamente aplicándole los bucles for anidados para el tercer paso. Entonces vamos a ello. Se me estaba olvidando, aquí en el valor inicial de i tenemos que colocar j. Recordemos que tenemos que reemplazar en donde estaban los ceros, había que colocar las letras j o la variable contadora j para que el tercer paso se ejecutara correctamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, al ejecutar el programa, entra al bucle for padre, evalúa el valor inicial de j, que es 0, luego evalúa la condición que si j es menor o igual a 4, como si lo es, porque 0 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar estas instrucciones. Entonces, a esta variable llamada menor le va a asignar lo que contiene números de j. J en esta vuelta vale 0, por lo tanto va a almacenar el número 233, que es el número que se encuentra en el array números en la posición 0. De igual forma, en post menor, almacena el número 0, que es el valor actual de j, y que también es el índice de el elemento 233 dentro del array números. Termina de ejecutar esas dos líneas, entra al bucle for hijo, evalúa el valor inicial de i, que es igual a j. J en esta vuelta vale 0, por lo tanto i se inicializa en 0. Evalúa la condición, como 0 si es menor o igual a 4, entra en la sentencia if y evalúa la condición. Entonces, este proceso ya se los expliqué, así que no voy a entrar a explicarlo detalladamente de nuevo. Entonces, encuentra en esta primera vuelta que el número menor es el 169. Entonces, menor va a ser igual a 169 y post menor va a ser igual a 3. Se sale del for, realiza el intercambio y auxiliar va a ser igual a números de j. En este caso j vale 0, por lo tanto va a almacenar el número 233. En números de j, en números de 0, va a almacenar lo que se encuentra en números de post menor. Recordemos que post menor tiene almacenado en su interior el número 3. Entonces, ese 3, en números de post menor equivale al 169. Entonces, números de 0 va a almacenar el número 169. Y en números de post menor, que serían números de 3, va a almacenar el número 233. Y así realizamos el intercambio de estos primeros elementos en la primera vuelta. Y así se van a ordenar cada uno de los elementos realizando estos tres pasos. Yo les mencioné que también les iba a explicar la segunda vuelta de bucle con los elementos del array. Entonces lo prometido es deuda, así que vamos a explicar otra vez. Entra en el bucle for, luego de aumentar a j, ya j no vale 0 sino que vale 1, y como 1 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. La variable menor va a almacenar lo que se encuentra en el array números en la posición 1, y ese elemento que se encuentra en la posición 1 del array números es el número 301, por lo tanto menor va a ser igual a 301, y post menor va a ser igual a 1, que es el valor actual de j, y es el índice donde se encuentra el elemento 301 en el array números. Termina de almacenar esas variables, entra en el bucle for hijo, establece el valor inicial de la variable contadora i, ahora es 1. Como 1, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar estas instrucciones. Entonces evalúa la condición que si menor, que es 301, es mayor que el número que se encuentra en números de i. ¿Y que se encuentra en números de i? Y en esta primera vuelta equivale a 1, por lo tanto hace referencia al elemento 301 también. Entonces, como 301 no es mayor que 301, no entra a ejecutar estas instrucciones, sigue derecho.
Entonces aumenta ahí en 1, y ahí no vale 1 sino que vale 2. Como 2 si es menor o igual a 4, vuelve y evalúa la condición, que si 301 es mayor que números de 2. ¿Y a qué equivale números de 2? Números de 2 equivale al número 192. Entonces como 301, si es mayor que 192, que es el valor que se encuentra en números de 2, hace el intercambio, es decir, sobrescribe la variable. Todavía no hace el intercambio lo realizamos en esta parte. Menor va a sobreescribir el valor con el elemento que se encuentra en el array números en la posición 2, que es el valor actual de i. ¿Y qué se encuentra en esa posición? Pues el número 192. Entonces menor ahora va a ser igual a 192 y postmenor va a ser igual a 2, que es el valor actual de i. Y también es el índice donde se encuentra el 192. Se termina de ejecutar esas instrucciones, while aumenta ahí en 1, de ahí no vale 2 sino que vale 3, y va a comparar los valores restantes. Recordemos que aquí ya no va el 169 sino el 233. Como este no va a ser mayor a este, no va a ejecutar estas instrucciones. Después pasa a la siguiente, como el 192 no es mayor que 215, tampoco ejecuta las instrucciones. Por lo tanto, el valor de la variable menor en esta segunda vuelta del bucle for padre sería 192 y el valor de la variable post menor sería igual a 2. Bueno, ya después de contar ese elemento de menor valor, lo que procedemos a hacer es el intercambio de posiciones. Entonces a la variable auxiliar le vamos a asignar lo que se encuentra en números de j. Y números de j, recordemos que en este momento vale 1, por lo tanto está almacenando en su interior el número 301, que es lo que se encuentra en números de 1. Luego en números de 1, en la posición números de 1, vamos a almacenar lo que se encuentra en el array números en post menor. Post menor en este momento equivale a 2. Entonces va a almacenar el número 192, que es el elemento que se encuentra en números de 2. Y en la posición números de 2 vamos a almacenar el número 301. Entonces así intercambiamos la posición del 301 con el 192 y el 192 con el 301. Entonces quedaría de esta forma: 169, 192, 301, 233 y 215. Así quedaría el array en esta segunda vuelta. Y ahora sí, hasta que el array termine de ordenar todos los elementos que faltan. Y así funciona este algoritmo de ordenamiento por selección. Vamos a ejecutar el programa para que vean que se ordenó de forma correcta. Aquí vemos efectivamente que nos muestra por consola que el array se ordenó de forma ascendente correctamente. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.